Buenas noches, jóvenes, bienvenidos a una nueva edición más de su programa Anclaje 619. Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Supimos que te casaste. Sí, me casé. Ok, nos alegramos mucho realmente que estés viviendo esta nueva etapa de tu vida. Queremos, como jóvenes, como hermanos en Cristo, queremos desearte muchas bendiciones en esta nueva etapa de tu vida. Sabemos que el Señor pues ha cumplido su propósito en ambos, en tu esposa y también en tu vida. Amén. Así que nos alegramos y muchas felicidades nuevamente. Gracias. Bueno, es una bendición estar casado, la verdad, y se hace por honrar al Señor y principalmente a la familia de mi esposa también, ¿verdad? Y su vida. Amén. Bueno, creo que en esta etapa de nuestras vidas todos vamos a llegar ahí en algún momento, así que nos alegramos mucho, Javi, de verdad, por ti. Bueno, es una bendición estar casado, la verdad, se hace por honrar al Señor y ese era mi deseo desde un principio que comencé mi noviazgo con ella y principalmente también honrarla a ella como mi esposa, lo que ella se merece. Rebe, cuéntanos qué más tendremos en el programa. Bueno, como en todos los programas, Javi, sabemos que estos programas están siendo de mucha bendición para las vidas de muchos de los jóvenes que nos ven. Así que vamos a tener un tiempo de palabra del Señor. Confiamos, estamos seguros, porque su palabra lo dice, que esa palabra que estamos recibiendo en la transmisión de nuestros programas no es palabra que está cayendo en sacos rotos. Sabemos que está cayendo en los corazones y que esos corazones de los jóvenes tienen tierra fértil, es decir, que esta palabra dará fruto a su tiempo, se hará vida en sus corazones, en los corazones de las personas que nos están viendo. Así que también vamos a tener un tiempo de alabanza, de adoración, un tiempo de oración. Es muy importante que en este tiempo como jóvenes, Javi, nos mantengamos en oración constante. Sabemos que los tiempos son muy difíciles y se pondrán mucho más difíciles mientras la venida del Señor se acerca más. Amén. Así que los invitamos a que no se desconecten durante toda nuestra transmisión. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestra página de Jóvenes Nuevo Pacto San Salvador, en Facebook, Instagram. Así es, les recordamos que ahí en nuestras redes sociales ustedes pueden enviarnos peticiones, comentarios, si de pronto usted tiene alguna necesidad por la que le gustaría que como Departamento de Jóvenes estemos orando, ustedes pueden enviarlas sin pena a través de nuestras redes sociales. Estamos muy pendientes realmente de todos sus comentarios para apoyarlos. Recordemos que somos una gran familia en el Señor y es necesario que nos mantengamos siempre en sintonía, en conexión. También les invitamos a que nos acompañen a nuestros discipulados. Recuerden que los hemos vuelto a reaperturar. Estamos por medio de forma virtual, debido a esto de la pandemia. Consideramos que todavía no es pertinente volver a los discipulados de forma presencial, así que estamos de forma virtual los días sábados y los días miércoles. Están abiertos, así que los grupos están abiertos, así que si de pronto ustedes no se pudieron conectar el miércoles, pueden hacerlo el día sábado sin ningún problema. Así que, Javi, sabemos que el tiempo que vamos a tener hoy será de mucha bendición, así que ¿qué te parece si iniciamos? Amén. Iniciamos. Hola hermanos, qué alegría es que nos esté mirando, ya sea del sofá, ya sea de su cama, en el cuarto, en su trabajo, donde quiera que nos esté mirando. Qué bueno que esté tomando este tiempo para alabar al Señor. Vamos a cantar algunas canciones y si usted se la puede, por favor, acompáñenos. Y acercémonos al Señor con humildad en el corazón y con sencillez. Por tu amor que soy feliz, que soy
el Señor. Cuéntase con el Señor. Dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, Señor. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Muéstrame una vez más. Muéstrame tu camino hoy. Dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Mostrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Vivir en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé y he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir. Que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto la aventura que tanto soñé. He encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Cierra los ojos donde está. Entreguémosle al Señor todos nuestros sueños, nuestros deseos, y que este día Él haga su voluntad en nosotros. Dígale al Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber que es amarte.
de ti, Señor. Quiero enseñar tu presencia, que tu presencia me ilumine. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Quiero entrar de mis sueños, tu bondad, tu voluntad, haz en ellos mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame, enamórame, Señor. Enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Padre, cada día más. Cada día más estemos más cerca de ti, Señor. Porque realmente ese tiene que ser el deseo de nosotros. Ese es mi deseo. Honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas. Mi adoración eres tú. Dígale al Señor usted te interesa. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dimos nuestro ser a de ti, oh, dígale al Señor.
fuerza y aliento en mí. Yo vivo para ti. Gracias, Señor, por tu presencia. Jóvenes, continuamos con nuestro programa de Anclaje 619. Hoy en esta ocasión vamos a estar abordando un tema, de esos que nos dejan como pensando. Así es que para esta noche tenemos con nosotros para compartir a Livni, Rebe y Meli, que vamos a estar desarrollando el tema de esta noche. ¿Cómo están, Meli? ¿Cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. La verdad es que es un privilegio el poder estar este día aquí, ¿verdad? Y qué bendición el poder también que Dios nos permite transmitir esta palabra, que yo sé que en esta noche Dios va a hablar a muchos corazones. Amén. Rebe. Amén. Pues feliz, contenta. Bueno, a Rebe ya la conocemos, es protagonista de Anclaje, dice. No, pero es importante, así como decía Meli, aunque salgamos todos los viernes es una palabra diferente, una enseñanza Amén. Diferente que el Señor tiene preparada. Amén. Pero y hoy contentos también de tener a Livni con nosotros. Amén, compartiendo este tema súper interesante, de esos temas que pues no se habla mucho, pero que suceden muy a menudo. Y pues estamos aquí expuestos a la palabra del Señor y qué es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Así es. Bueno, jóvenes, pongámonos los cinturones, ¿verdad? Y comencemos la aventura de abordar este tema. El día de ahora vamos a estar hablando cómo amar a personas difíciles. ¿Cómo amar a personas difíciles? ¡Uy! ¡Qué difícil es esto! Sí, la realidad es que sí. ¡Qué difícil es eso! Miren, el amor realmente es algo extenso y creo que lo más complejo de nuestra vida como cristianos. Es algo que nos cuesta mucho poderlo entender, pero todavía más poderlo vivir. Y que realmente en nosotros exista ese fruto visible del Espíritu que es el amor. Fíjense, según lo que nos dice la palabra del Señor allá en Gálatas, nos describe que el amor es un fruto del Espíritu. O sea que no es algo que nazca de nosotros mismos, no es algo que sea propio de nosotros, sino que esto únicamente, esta capacidad nos las da únicamente el Espíritu Santo que mora en aquellos, ¿verdad?, que hemos nacido de nuevo. Así es que realmente el amor es sumamente amplio, pero ahora bien, todavía mucho más amplio y complejo, ¿cómo poder amar a personas difíciles? Digo el Señor, que amar a quienes nos hacían el bien, eso es fácil. Cualquiera de nosotros lo hacemos. Bueno, pongamos en el caso de nuestra familia, ¿verdad?, con los que habitamos, posiblemente tenemos de vez en cuando alguna diferencia, ¿verdad?, alguna molestia, algún enojo, pero es fácil poder hacer el bien, aunque quizás en algún momento hemos tenido alguna discordia, ¿verdad?, pero se arregla, se soluciona, o aunque quizás todavía esté por ahí algo molesto, si necesita algo, lo hago, porque es un amor bastante natural, ¿verdad?, es un amor que brota muy, muy fácilmente. Pero ¿qué pasa con aquellos primero que quizás no nos han hecho el gran daño, pero que son muy difíciles de amar? Y quizás en otra categoría, aquellos que realmente sí nos han causado algún daño. ¿Cómo amamos a estas personas? Y eso es lo que queremos abordar esta noche, jóvenes, que el Señor nos revele, ¿verdad?, y nos muestre a través de su palabra y de nuestras experiencias de vida cómo poder amar a personas difíciles. Ahora bien, ¿cuáles serían como esos ingredientes o requisitos, digamos, que se necesita para poder amar a personas difíciles? Bueno, el primer paso, yo sé que es algo difícil, pero desde el momento en que nosotros decimos que conocemos al Señor, ¿verdad?, y queremos ser ese reflejo, o sea, que nosotros podamos reflejar ese amor de Dios, es algo que lo primero es amar. Y cuando uno ama, uno puede decir en su corazón, tengo que bendecir a esa persona que aunque me haga mal, ¿verdad?, pero tengo que bendecirla. Y creo que eso está en Mateo 5:44, que dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen,
haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Creo que este texto marca muchos aspectos muy importantes, porque primero nos dice que tenemos que amar, ¿verdad? Luego nos dice que debemos de bendecir a pesar que esa persona nos haya dañado, pero tenemos que bendecirlo. Y lo otro es llevándolo a la presencia del Señor. Sé que es algo muy difícil porque nosotros somos humanos, ¿verdad? Y todavía tenemos esa vieja naturaleza. Pero nosotros, si estamos diciendo que queremos seguir los pasos de Cristo, tenemos que ir siempre a la fuente, que es a la presencia, ¿verdad? Conocer más de su palabra. Porque a través que nosotros vamos conociendo más de la palabra del Señor, así es como Dios nos va transformando primero a nosotros. Y creo que ese es el primer paso, que Dios quiere, que siempre nosotros nos pongamos primero delante, ser los primeros, ¿verdad? Para que también cuando nosotros le digamos, Señor, yo quiero que tú transformes a la otra persona, pueda hacerse esa transformación, ¿verdad? Porque primero tenemos que ser transformados nosotros. Y mira, la palabra es tan linda que justo el versículo que tú mencionabas, Meli, nos da la ruta prácticamente de cómo poder amar. Primero, cómo poder amar, ¿verdad? Pues a cualquiera, a nuestro prójimo. Pero nos señala cómo poder amar a personas difíciles, aquellas que posiblemente nos han hecho, ¿verdad?, algún daño, tal vez no tan grande, pequeño, pero que nos ha causado alguna molestia, ¿verdad?, algún cierto daño en nuestro corazón. Pero veamos lo que dice, lo que tú acabas de leer, Meli, fíjate, que debemos de bendecirlas. Hay muchos que nos quedamos pensando, pero yo cómo bendigo a aquellos que me han hecho mal. Hay muchos que creemos, ¿verdad? Y no es que esté mal o esté equivocado, claro que no, que es solamente orar por la persona. Sí está bien, oremos por la persona, pero eso debe de tener algún resultado en nosotros. No nos podemos quedar, ¿verdad? Como lo mencionábamos por ahí cuando hablábamos en el tema. Ay, esta persona me hizo mal. Bueno, Señor, yo te pido que lo bendigas, pero me lo encuentro al día siguiente y le hago la misma cara que le hago siempre. Algo así como cuando hemos comido limón. Entonces tenemos que comprender y entenderme, y quizás quisiera acordarnos eso. ¿Cómo podemos llevar a la práctica en nuestra vida justo lo que tú estabas leyendo en ese texto? Bueno, la verdad que así como tú dices, ¿verdad? Que no es solo hablarlo, sino que es de llegar, o sea, a la raíz de por qué nosotros tenemos eso que aún no nos deja, ¿verdad?, fluir más y crecer más delante del Señor. Y creo que por eso es que nosotros no nos debe de faltar siempre tener ese momento de leer la palabra del Señor, porque si nosotros conocemos quién es Dios, así es como nosotros vamos a poder amar a las demás personas. Y por eso es que nosotros no debemos de guardar. Sé que es algo difícil, ¿verdad? Pero es de estarle pidiendo siempre al Señor que podamos tener como ese corazón misericordioso a pesar de esa persona que nos ha dañado, ¿verdad? Pero ahí solo lo logramos pidiéndoselo en la presencia del Señor. Amén. No, y como tú decías, Meli, bueno, y nos leías ese texto muy lindo que realmente nos deja como que trazado el camino. Pero dice que después de bendecirlo, que hagamos el bien. Fíjense, ¿cómo poder amar a personas difíciles? Bendigámoslos, que hagamos el bien. Quizás no sea lo más cómodo, quizás no sea tampoco lo más fácil en nuestra propia capacidad, pero recuerden que el amar no es de nuestra propia capacidad, es imposible. Miren, el amor no es compatible con nuestra naturaleza de pecado que traemos desde que nacimos, no es compatible. El amor únicamente es compatible con la nueva naturaleza que nosotros tenemos, ¿verdad? A través del nuevo nacimiento, a través que hemos creído en el Señor y que el Espíritu Santo ha entrado a morar en nosotros. Pero en nuestra propia capacidad, el amor no es compatible. Eso es como el agua y el aceite, ¿verdad? De que no se puede combinar ambos. Entonces, por eso, jóvenes, quiero que quedemos como que bien marcaditos los que vamos leyendo para poder entender como la ruta, ¿verdad? De cómo amar. Pero comenzando con lo que tú decías, Meli, bendigamos, pero hagamos el bien.
bendigamos, pero hagamos el bien. Así es que igual creo que eso es un ingrediente muy importante. Vamos a ver qué otro ingrediente sería importante en esta ruta de amar. Quizá únicamente sumar dentro de la parte de amor que estábamos discutiendo ahorita, hablando, y me encuentro en una situación que está registrada en la Biblia sobre la mujer que es sorprendida en adulterio. Y muchas veces con las personas difíciles, no sé si les ha pasado, que somos los primeros tal vez en juzgar. Cuando una persona muestra con sus acciones daño, querer perjudicar, y que eso la convierte en una persona difícil para nosotros. Exacto, y sabes que eso a veces sucede, Livni, porque nosotros nos consideramos que no somos difíciles. Exacto. Y no nos hemos dado cuenta que quizás nosotros somos los difíciles para muchas personas. Sí. Yo creo, no, Sí. no me dejarán mentir, que nosotros que estamos sentados aquí, bueno, y los que vamos a alargarlo un poquito más, y aquellos que están detrás de cámaras, al escuchar ahorita lo que estamos discutiendo de este tema, tenemos como que bien enfocados esta persona, vea, que ya la categoricé, que son mis personas difíciles a las cuales me cuesta amar. Pero nosotros no estamos exentos de eso. ¿Para cuántas personas nosotros somos difíciles de amar? ¿Para cuántas personas quizás están orando porque le hemos hecho algún daño y no nos hemos dado ni cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en eso que tú estás diciendo, Livni, en esos momentos. Perdón. Mira, ya estoy tan emocionado de tener tanto público, ya le estoy cambiando hasta el nombre. No, y quizás con esto que menciona, también pues no hay un estándar de lo que es una persona difícil, porque para Meli puede ser difícil ciertos tipos de personas, para Rebe puede ser difícil ciertos de personas, para mí igual, para usted igual. Entonces no hay como un denominador común y es relativo a cada persona. Entonces, lo que para mí pudiera ser, tal vez... No hay un marco, ¿verdad? Que nos diga, esta es una persona difícil. Exacto, depende de cada uno, pero cuando Jesús vino a la tierra, Él nos vino a marcar la métrica más alta y más elevada de cómo nosotros nos debemos de conducir ante estas personas. Y lo que me llama muchísimo la atención de este pasaje es que Jesús, siendo el único que realmente podía juzgar a esta mujer, pues estaba en pecado, fue el único que no lo hizo. Y eso me sorprende mucho porque nosotros somos fáciles para juzgar, para decir esta persona es difícil, y muchas veces desconocemos el pasado de esta persona. Y lo que comentábamos previamente, hay personas que han pasado por experiencias muy duras que les han marcado y que tienden a replicarlo. Entonces, pero Jesús en esta parábola me llama muchísimo la atención estas palabras tan cortas pero tan profundas que dice: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y casa justamente con lo que mencionaba. Muchas veces nosotros catalogamos a ciertas personas como difíciles y a veces tal vez nosotros estamos siendo... alguna piedra ya lista atrás para... Estábamos fijando, pero ¿y qué tal si nos ubicamos del otro lado de ese charco y decimos, no, tal vez yo soy esa persona difícil? ¿Y cómo puedo tratarlo? ¿Cuál es ese ingrediente? Entonces, fíjate, Livni, que yo siempre he pensado que debemos de vernos en espejos, en espejos de los demás, vea, que aquello en lo cual uno dice, ay, esto no me agrada, pero que eso nos sirva a nosotros como un espejo para poder procurar no hacer lo mismo de aquello que nos ha desagradado o nos da quizás o nos ha disgustado. Bueno, estábamos charlando un poco, jóvenes, antes, ¿verdad?, de poder comenzar el programa, y hablábamos de nuestras experiencias, ¿verdad? Y estábamos discutiendo entre nosotros nuestras experiencias que hemos tenido ante este tema, y por eso les digo, teníamos por ahí unas piedras ya bien guardaditas, ¿verdad?, para poder tirar, pero nos dimos cuenta que nosotros, jóvenes, también, como lo decíamos al principio del programa, no sabemos para cuántas personas ha sido difícil amarnos y tratar con nosotros. No sabemos qué actitudes le disgustan a mucha gente, actitudes que nosotros podamos tener. Obviamente nuestro enfoque es aquellas a las que nosotros nos molestan, ¿verdad? Aquellas que no, a mí esas no me gustan. Pero cuando nos preguntamos nosotros, ¿qué actitudes estoy teniendo yo que a los demás les desagradan? Que a los demás les dañan. ¿Qué palabras he expresado? ¿Qué conductas he tenido con las cuales he dañado a muchas personas? Y quizás nosotros no nos hemos dado ni cuenta, así como también los demás. Posiblemente aquello que a nosotros nos ha molestado y nos ha disgustado mucho, posiblemente ni lo saben.
así como Así nosotros es. de la misma manera. Por eso es que me encanta lo que tú mencionabas, Limni, con respecto a esto. Debemos de tener misericordia. Necesitamos tomar y pedirle al Señor que nos dé de su misericordia a nosotros para poder mostrarnos misericordiosos para con nosotros. Amén, así es. Y creo que ahí es donde se tiene que hablar el texto de Gálatas 5:14, ¿verdad? Que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque eso quiere decir que yo tengo que tratar a esa persona como a mí me gustaría que me trataran. Y como decía Livni, que nosotros no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Porque también cometemos errores, ¿verdad? Y el único que puede decir algo es Dios, porque Él es perfecto. Pero por eso también hay que hacernos la pregunta, que quiénes somos nosotros para decir, yo no voy a perdonar a esa persona. Cuando a pesar de cómo Dios nos ve a nosotros, ¿verdad? Que le fallamos y todo, pero Él siempre extiende sus lazos de amor. Entonces, si Él puede dar amor, ¿por qué nosotros no podemos darle amor al prójimo? Y aquí es donde entra la parte del perdón. La parte del perdón, sí, que siempre, mis amados, va a ir enlazado con el amor. Hablábamos antes de comenzar el programa y decíamos, queremos saber cuál es la paz del amor, amados jóvenes. Es qué tan fácil se me es perdonar. Si todavía me cuesta perdonar mucho, es porque sé amar muy poco. Entonces, tal vez la paz del amor es un poco complicada y es un poco difícil, pero creo que sería una bonita noche para poderlos examinar qué tanto sé amar. Y dirán, vean nuevamente, ¿y cómo sé qué tanto sé amar? ¿Qué tan fácil me es perdonar? Yo les comentaba una experiencia sobre el perdón y que iba enlazado también a esto de una persona difícil. Y en esa experiencia yo fui liberada de ese sentimiento que yo creía que esa persona era difícil para mí. Pero haciendo, digamos, todo lo contrario de lo que el mundo nos dice, haz mal por mal, bien por bien, leíamos que el Señor nos decía, no, si los maldicen, bendigan, si les hacen el mal, ustedes hagan el bien. Y recuerdo en esta ocasión que había pasado un poco de tiempo en el que yo había compartido con esta persona, y yo sentí en mi corazón que tal vez no era de agrado para esta persona. Y para mí se convirtió en una persona difícil de tratar, persona difícil de hablar, persona difícil de amar. Entonces hubo de esas que uno mira y mejor sí, se va por otro lado, ¿verdad? y el enemigo es muy astuto, que pone estas barreras para que uno no se pueda acercar a estas personas y empieza a alimentar pensamientos, empieza a alimentar ciertas situaciones que todo por muy mínimas, muy mínimo, como Alka-Seltzer, como lo decía el hermano, como un Alka-Seltzer, efervesce, molestia. demasiado rápido. Entonces yo dije, bueno, el enemigo es muy astuto porque el enemigo me está ganando esta batalla a mí y eso no puede ser posible. Entonces hubo un desayuno en el que yo tomé la decisión de que quería amar a esta persona y en un acto de amor era pedirle perdón. Entonces Dios había mostrado misericordia conmigo, yo lo iba a hacer también con esta persona. No fue fácil, lo pasé pensando toda la noche, mejor lo escribí porque realmente sabía que no iba a poder expresar. Y en el momento justo yo dije, esto aquí lo voy a cortar y esto ya no va a avanzar. Entonces saqué mi carta y la empecé a leer, con un nudo obviamente en mi voz, porque no es nada fácil. Y a partir de ahí sentí como el Señor rompió esa barrera y para mí esta persona ya no es una persona difícil, ya no es una persona difícil para hablar y siento que puedo ahora replicarlo. Pero sí, es un proceso, es una decisión y que estas personas difíciles no se conviertan en esas personas que las vamos alejando cada vez más, y no al contrario, que las vayamos acercando más, cada vez más, hasta que ya no podamos sentir, digamos, ningún tipo de aspereza, porque muchas veces dentro de las iglesias nos sucede que en vez de ayudar al prójimo nos convertimos en piedra de tropiezo, precisamente porque empezamos a pagar mal por mal. Me dijo esto, yo le digo algo peor, me hizo esto, yo le hago algo peor, y es un ciclo que nunca termina. Me encanta algo, Limni, que acabas de mencionar. Y fíjense qué importante es esto. El amor es una decisión. Eso es lo primero. El amor no es una emoción. El amor es una convicción.
que tenemos nosotros mismos. Vuelvo y repito, no es de nuestra propia naturaleza amar, sino es dado por el medio del Espíritu Santo. Pero luego que nos ha sido dado por medio del Espíritu Santo, realmente debemos de entender, jóvenes, que el amar no es una emoción. Fíjense, todos entendemos el concepto de amor, porque si yo abrazo a Meli, yo la estoy amando. Eso es cariño, pero el cariño no es igual a amor. Yo puedo abrazar a alguien y muy posiblemente estoy muy molesto con esa persona. Posiblemente quizás he dicho algún falso testimonio contra ella y la puedo abrazar fácilmente. Lo que sí no se puede hacer es amar y al mismo tiempo hacer daño. Lo que no se puede hacer es bendecir y al mismo tiempo maldecir. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, me encanta eso que tú mencionabas, Lini, porque debemos de entender que el amor no es una emoción. Quiere decir que no es que, es que no tengo ganas, hombre. Hay muchos que dicen esta frase que es muy continua y repetitiva. Es que no me nace. Sí. Es que no lo siento. Eso es un problema, jóvenes, realmente. Si vivimos en base a nuestras propias emociones, lo que nos diga, ¿verdad? Nuestras emociones, vamos directo siempre al fracaso, al daño y a todo lo que podríamos decir. Bueno, incluso lo hemos hablado muchas veces, el pecado, ¿cómo cedemos al pecado fácilmente? Siguiendo nuestras emociones. Entonces, para poder amar, lo primero que debemos de hacer en las personas difíciles, no dejarnos llevar por nuestras emociones y lo que podamos sentir, porque si no, nunca vamos a aprender a amar. El amar, yo a veces lo he logrado hasta comparar como una disciplina. Una disciplina que, es que no quiero. No tengo como hacer ganas. Ejercicio. Exactamente. Que cuesta mucho comenzar. Es que no me nace, ¿verdad? Como dice todos, es que no me nace perdonarla. Cuando me nazca, entonces, o hay muchos que dicen, estoy orando al Señor para que me nazca, ¿verdad? El perdonar a alguien. Pero realmente no debe de ser así, no funciona así. Debemos de tener mucho cuidado, jóvenes, cuando en nuestra vida nos dejamos guiar por nuestras emociones, porque siempre nuestras emociones irán en contra de lo que es del Espíritu. Entonces, normalmente nuestras emociones alimentan lo que es de la carne, mas no lo que es del Espíritu. Es ahí la necesidad, jóvenes, que nosotros podamos estar continuamente yendo a la presencia del Señor, como tú lo decías, Meli, y podernos llenar de su Espíritu, llenarnos de llenar nuestra vasija de ese aceite, podernos llenar de su luz, ¿verdad? Que seamos... Me encantó un tema, fíjate, que compartía la hermana Elvita en un discipulado, era de damas, pero por ahí lo estaba viendo, me encantó, que hablaba acerca de que deberíamos de ser sazonados con sal. Entonces, si no somos sazonados con sal, será muy difícil poder amar. Entonces, y aquí viene otra parte muy importante, que es la parte de nuestro crecimiento espiritual como parte del amor, y es lo que en ese momento estamos hablando. Si no tenemos un crecimiento espiritual adecuado, jóvenes, normalmente siempre obedeceremos a nuestras emociones, a lo que nos dice el corazón. Y fíjense que la palabra dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Mi corazón me dirá siempre, ¿por qué vas a perdonar a alguien si lo que te hicieron fue feo? Sí. Y nos ponen en un papel de víctima. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Sí. Normalmente cuando uno no quiere perdonar, se pone en un papel de víctima que nos autodestruimos a nosotros mismos. Sí. Y eso pues obviamente no es lo que el Señor desea para nosotros. Entonces, aquí es de buscar cómo puedo tener yo un crecimiento espiritual apropiado a tal punto que pueda llevar el amor como un ejercicio continuo y diario en mi vida. Por eso es que, bueno, en la palabra dice, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra todo principado, potestad, gobernante, ¿verdad? Entonces, creo que por eso es muy importante estar conocedores de la palabra, porque esas son luchas, porque nosotros en este camino, ¿verdad?, de seguir los pies de nuestro Padre, no es fácil. Es cierto, estamos padeciendo, ¿verdad? No de la misma forma como Jesús vino a padecer en esta tierra, pero ahí es donde nosotros tenemos que saber palabra para poder reprender, ¿verdad? Y por eso es que es importante
no descuidar nuestra parte espiritual, para que cuando venga el enemigo y quiera alimentar esos pensamientos, ¿verdad? De como, ¿por qué vas a perdonar? Estar listos y preparados con la palabra. Así es. Así es, y fíjense que bueno, hoy yo he estado aquí escuchándolos a todos, vean, he estado calladita, ¿sí? Pero yo quiero retomar algo que Rod, que ya mencionaron hace un ratito, y es el hecho de a veces, y pasa mucho, incluso aquí en la iglesia, vengo a la iglesia y tengo no sé cuántos años de caminar en el Señor, pero no me he dado cuenta, no he sabido identificar que quizás la del problema soy yo, que quizás los hermanos, no es que los hermanos me vean feo, sino que en mi corazón existe, y eso es una trampa de Satanás, el hecho de decir, ay, yo no le caigo bien al hermano, o ay, me miro feo, o sea, eso realmente son trampas de Satanás. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque yo sé que muchos jóvenes que nos están escuchando, sé de jóvenes que nos están escuchando que no vienen a la iglesia y no se congregan. Entonces, si tú probablemente sentís que ahorita el mundo te hace a un lado, el mundo no te acepta, a las personas no les agradas, probablemente no sean ellos. No estoy diciendo que el mundo es perfecto y que no hay problema, y que probablemente sí el mundo te haga a un lado porque no perteneces al mundo. Que todo lo que nos rodea en nuestro trabajo, exacto, compañeros de exacto. Sí. Pero ¿qué pasará si sos tú el que en ti, tu corazón, y lo digo esto porque por experiencia propia, porque a mí me pasaba cuando antes de que yo empezara a tener un encuentro con el Señor de manera personal, porque ya he compartido esto antes, yo nací en la iglesia, pero no pertenecía, hasta que realmente el Señor me trajo a mí personalmente y empecé yo una búsqueda personal con Él. Entonces, antes yo era una persona difícil y con un carácter yuca, todavía tengo un carácter fuerte, pero no se compara al de antes. Sí, confesiones de anclaje. confesiones, sí, con un carácter muy fuerte, con un orgullo demasiado arriba. Entonces, yo les comentaba ya qué error, y yo las personas que en el colegio se daban duro con los demás, que no dejaba pasar una, que no me quedaba callada. Ya Beli, así entonces, como no, Beli, no. No, entonces para mí era, yo le caigo mal a todos, a nadie le agrado, me tienen envidia, ese tipo de cosas, de cuestiones así. Entonces una vez el Señor me lo hizo saber y me dijo, realmente no es que no le caiga bien a las personas, es que vos tenés un problema, sos demasiado orgullosa. Entonces yo empecé a orar por eso y decirle, Señor, mi carácter, yo no quiero ser así, por favor, moldea mi carácter, ayúdame a crear relaciones sanas con las personas. Mi orgullo, Señor, es demasiado alto como para aceptar que yo tengo un problema. Entonces, cuando yo empecé a orar por eso es bien importante también lo que Rodri mencionaba del perdón. Yo una vez orando, yo sentí en mi corazón y el Señor me trajo a memoria un montón de palabras o acciones que yo había tenido con personas en el pasado, que yo había dañado. Y me acuerdo de una principalmente, que si me estás viendo, pues te pido perdón. No, realmente yo no me acuerdo de ella cómo se llamaba. O sea, sí me acuerdo de cómo era más o menos físicamente, pero estaba hablando de cuando yo estaba chiquita, ¿verdad? Un sexto, séptimo grado, no tan chiquita. Entonces me acuerdo que ella quizás, o sea, las dos siempre reñíamos, pero quizás ella llegó un momento en que quizás el Señor la usó más a ella que a mí, y ella me dice, mira, yo creería que ya no deberíamos de tratarnos así, porque un día en la vida, me dijo, imagínate, y estábamos chiquitas, un día en la vida puede ser que yo necesite de vos o que vos necesites de mí. Y yo cuando ella me dijo eso, yo sentí que me jalaron el pelo, que me puse caliente, y yo me le quedé viendo, yo no sé con qué cara, y le dije, yo nunca voy a necesitar nada de vos. Y me di la vuelta y me fui. Y esas son palabras que pesan, porque la vida da vueltas. Así es. Y ahora pensando, yo digo, ¿y si ahora es doctora? No sé, y si trabaja en algún banco, y yo algo de ese banco, o sea, cuestiones así, ¿verdad? Entonces yo, cuando me recordé eso, yo reconocí que era yo la que estaba mal. El Señor me lo reveló y yo le pedí perdón al Señor. Me dije, Señor, perdóname por lo que le dije a esta niña, que no me acuerdo cómo se llama, y por todo lo demás. Entonces yo creo que es necesario también saber identificar, y si no podemos identificar, pues preguntarle al Señor. Nada perdemos con preguntarle, mira, Señor, ¿y si soy yo? ¿Y si en mi corazón existe algo que me hace pensar que no le agrado a las personas, o que me hace no poder encajar, o que me hace pensar que todos los demás son difíciles menos yo?
Entonces creo yo que es... Porque tenemos problemas con todos, ¿verdad? Exacto. Y si no es con uno, pues es con otro, pero normalmente fíjense que esas personas dicen, no, es que los otros yo no sé por qué, pues, nada les hago, nada de eso. Exacto, y te victimizas, lo decías. Exactamente, pero y aquí es donde hablábamos, jóvenes, al principio, ¿verdad? Del programa. Esta noche es muy oportuna para podernos autoexaminar y pedir al Señor que nos revele cuál es nuestra condición realmente ante los hombres. Eso es muy importante, saber cuál es nuestra condición, mis amados jóvenes, ante los hombres. Porque nos va entonces a ayudar a entender que por la vida todas las cosas que van pasando y todos los enojos, molestias, esto y lo otro, muchas de ellas el origen no es externo, sino viene y nace de nosotros. Entonces, y eso es una parte que debemos de comprender y entenderla, pero a veces se hace imposible o difícil si no es por medio del Espíritu Santo que nos redarguya nuestro corazón, que nos pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos reconocer qué problemas realmente tenemos nosotros que voy por el camino perjudicando relaciones, dañando, aunque a veces no nos damos cuenta, es cierto, a veces no nos damos cuenta. Miren, a veces es tan fácil pronunciar palabras, bueno, bien dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Que es la lengua, que es el órgano que inflama todo de la creación, ¿verdad? Y emprende grandes incendios, y tanto que a veces ni nos damos cuenta, solamente salen y salen y salen palabras, y no medimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dijimos? No nos dimos cuenta en el momento que ofendimos a alguien con una acción, ¿verdad? O una mirada, como decía usted hablando antes del programa, con una mirada, ¿verdad? Entonces, esta noche creo que es muy propicia, jóvenes, para que no veamos tanto y apuntemos para afuera, sino más bien para adentro. No, y creo que eso es algo muy importante, porque en Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, o sea que es mejor ser prudente, ¿verdad? Que aunque el otro me esté ahorita atacando en ese momento, mejor no responder, porque quizás posiblemente uno dañe peor a la persona que en ese momento nos está diciendo algo, ¿verdad? Mira, Meli, qué lindo es esto, que dice la palabra del Señor, que si nosotros podemos controlar este órgano tan pequeño, podemos controlar todo lo demás. Así es. Lo primero que nosotros debemos de aprender a controlar es nuestra lengua. Es qué respuesta damos, ¿verdad? Ante una palabra quizás áspera. No quiere decir que no nos duela y que no lastime, pero ¿qué respuesta estamos dando nosotros ante eso? ¿Respondemos de la misma manera? Ahora, si bien quizás lo hacemos, ¿verdad? Diente por diente y ojo por ojo, cuando no es la forma en la cual el Señor nos ha enseñado a nosotros. Así es. Porque ¿saben algo? Creo que el Señor ha tenido misericordia a cada uno de nosotros. Ninguno de los que estamos aquí puede decir que no ha recibido misericordia del Señor. Por lo tanto, nos es demandado que hagamos misericordia de la misma manera como el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Y esa es la recompensa que nosotros hablábamos en la construcción de este tema, que el perdonar, el reconciliarnos con nosotros, también nos permite ser reconciliados con Dios. Así es. Y fíjate este texto, Lini, hablando del punto que tú estás tocando en Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Muchas veces nosotros creemos que hemos sido perdonados de muchas cosas, no nosotros perdonamos. ¿Será que se nos es perdonado nuestras faltas? ¿Será que se nos es perdonado todo lo que nosotros vamos haciendo, que continuamente corremos hacia el mal? Todavía estamos pidiendo al Señor la gracia para que ya no corramos tan presto, ¿verdad?, hacia el mal, sino ser más prestos para hacer el bien, pero todavía estamos en ese caminar, en el cual a veces ni cuenta nos damos cuando ya hice el mal que no quería hacer. Pero imagínense, el perdón es una ley. El perdón es una ley que está escrito, y por lo cual dice que si nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, también nuestro Padre que está en los cielos nos perdonará nuestras ofensas. ¿Saben por qué el Señor nos demanda misericordia, jóvenes? Porque nosotros hemos recibido misericordia. Hemos gustado lo que es la misericordia. Miren, qué rico se siente.
Y hablando de cosas naturales, que si usted debe $5 y le digan, no hombre, no te preocupes por esos $5, vos ya ni me acordaba. Ay, se siente tan chivo, ¿verdad? Como uno dice, eso es lo máximo. Con la experiencia que yo les comentaba, que yo me acerqué a esta persona, recuerdo que al terminar de leer, y lo menciono justamente por lo que creo que va a decir, y era que esta persona, bueno, se levanta después de que yo termino de leer mi carta y me abraza y me dice, no, yo jamás empiezo contra ti. Y la que estaba entonces en un problema era yo. Wow. Y muchas veces nos volvemos nosotros mismos presos de nuestro pensamiento. Exactamente. Y el perdón lo que hace es liberarnos y sacarnos de ese cuadro de mentalidad que dice, para mí esta es la persona difícil, pero resulta que yo era la persona difícil. No, y el perdón trae vida, ¿saben por qué? Porque para poder perdonar necesitamos amar. Y el amar trae vida a nosotros. Lo contrario, la amargura, el enojo, el odio, el rencor, eso nos va consumiendo poco a poco. Eso es más asesino silencioso que la hipertensión arterial, ¿verdad? Que dicen que es un asesino silencioso. Pero fíjense que también la amargura, también el enojo. Y ojo, debemos de tener mucho cuidado que nuestras amarguras no estén siendo justificadas por nuestro corazón. Porque hay muchos que no soltamos tanta amargura que tenemos en nuestros corazones, porque las tenemos bien arraigadas en justificaciones, decimos nosotros válidas, pero cuando nos exponemos ante la palabra, y aquí es lo importante de tener un crecimiento, como tú lo decías, Rebe, antes de que el Señor a mí me llamara y me atrajera, ¿verdad? Con lazos de amor, yo era de esta y esta forma, pero cuando el Señor se nos revela, le vamos conociendo a través de su palabra, entonces vamos comprendiendo y entendiendo, y también nos va dando la capacidad de poder tener una respuesta diferente a la que en nuestra naturaleza propia pudiéramos tener. Así es. Ahora aquí, bueno, ya para finalizar, ya, yo quiero decir dos cosas que lo siento aquí en mi corazón decirlo, así que no voy a decir. Para las personas que están viendo este programa y que pertenecen a la iglesia, o sea, que asistimos cada día de culto, los domingos, a nuestros discipulados, que estamos en un constante crecimiento, en una constante búsqueda, creo que es necesario recapacitar y pensar a cuántas personas quizás hemos dañado con una mirada, porque hay personas que quizás no tienen la misma fortaleza que nosotros de, si me miró mal el hermano, pero no me afectó. No me importó. Exacto, pero hay otras personas que me miró mal el hermano y yo no vengo a la iglesia porque me miró mal, y eso es, como decía Lili, es peligroso porque significa que si yo vi mal a una persona y esa persona se fue de la iglesia por mí, fue una piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la palabra sobre las que son piedras de ¿cuánta tropiezo? sangre estará siendo demandada en nuestros lomos? Así es. Por nuestras actitudes, quizás por una mala mirada, como tú lo decías, o incluso, mis amados, por una ausencia de un saludo cuando pasamos enfrente de alguien. Así Y eso, es. lo que tú decís, Rebe, es importante, jóvenes. Y toda esa sangre se nos es demandada a nosotros. Y es muy delicado, Entonces creo yo que si estamos escuchando esto, pues que el Señor habla nuestros sentidos espirituales y reconocer, le hice daño a tal persona, tengo que correr a pedirle perdón, porque no podemos habitar los hermanos juntos y teniendo contiendas entre nosotros, o tal vez el hermano no sabe, pero yo en mi corazón sí sé que me cae mal y que ay, no podemos venir así cada día y presentarnos ante el Señor de esa forma. Y si estás del otro lado, probablemente esa persona quizás no te va a llegar a pedir perdón a tu casa porque ya no sabe de ti, porque ya nunca más te dio, etc. Pero tú sí puedes orar al Señor y decirle, Señor, yo la perdono, porque entonces, como decía Lili, te estás liberando, no estás atado a eso de yo no voy a la iglesia o me fui o dejaste de buscar del Señor porque una persona te habló mal. Estamos en tiempos difíciles y no, tal vez no te estamos diciendo mira, regresa a esta iglesia, pero sí una búsqueda del Señor que empiece desde la intimidad de tu hogar, ahí donde te podés hincar y decirle, Señor, yo la perdono y no quiero sentir eso en mi corazón, quiero ser libre realmente y quiero volver a buscar de ti, porque a mí, sinceramente, a mí se me pone la piel de chinita el hecho de pensar que el Señor viene y que estamos perdiendo el tiempo, que estoy en el mundo cuando el Señor viene, está a sus puertas y no voy a estar listo. Entonces, de ir y pedir perdón o perdonar a alguien que me hizo daño, y por eso yo estoy alejada de las cosas de Dios. Y sobre todo, quizá, hermano, exponernos, ¿verdad?, sobre lo que decía Rebe, y
cómo el Señor le fue revelando a Rebe y le fue recordando todos aquellos momentos en que ella había actuado de una manera un poco áspera con otras personas. Y que el Señor nos puede recordar de esa misma manera las áreas que nosotros todavía probablemente tengamos afectadas y que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero la palabra dice que en su luz veremos la luz. Y no hay nada mejor que exponernos delante. y venir delante del Señor y decirle, Señor, yo expongo a unas áreas que desconozco que tengo afectadas y las tengo a rendir para que seas tú el que venga a morar en mí. Y las personas al verme a mí puedan verte. Creo que ese es el mayor reto. Que corramos a las llamas del Espíritu, mis amados, para Amén, poder así quemar todo dolor, todo daño que pudo haber o hay en nuestro corazón. Pero ¿por qué no también quemar nuestras malas actitudes? ¿Por qué no quemar nuestro mal carácter? ¿Por qué no quemar nuestro orgullo, nuestros enojos, nuestro carácter fuerte, ¿verdad? Como tú decías, Rebe? Pero a veces también, ¿por qué no quemar nuestro carácter débil? A veces, sí saben que a veces el carácter débil también causa muchas contiendas y daños. Aunque pareciera que no, pero sí. ¿Por qué? Porque el carácter que nosotros debemos de tener como creyentes debe de ser un carácter que vaya madurando a través que vamos recorriendo el camino del Evangelio, que vaya madurando a través del conocimiento de la palabra del Señor, hasta que también nuestro carácter llegue a la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de correr, ¿verdad? Junto con lo que tú decías, Lini, a las llamas del Espíritu, para poder quemar todo aquello. Y la iglesia, jóvenes, no nos vemos exentos de esto. Me recuerdo el programa cuando se hablaba acerca de buscando la iglesia perfecta. Y mirábamos que lo que debemos de hacer nosotros y nuestra responsabilidad y deber es amar. Si nosotros amamos, mis amados, dentro de la iglesia vamos a poder tener una comunión linda con nuestros hermanos. No significa que todo nos va a gustar y que todo nos va a alegrar, posiblemente no, pero sí vamos a poder convivir juntos felices y contentos buscando al Señor como un solo cuerpo. Así es que la iglesia no se ve exenta de esto. Estamos también en medio. ¿Por qué? Porque estamos enfrentándonos con diferentes tipos de caracteres, personalidades, de cosas que no queremos rendir y que eso va causando muchos daños a otros y a nosotros mismos también. Pero en conclusión, ya para poder finalizar el tema de este día, ¿cómo amar a personas difíciles? Recurramos a la fuente del amor. Amén. Y pongamos como obra y como práctica aquello que hemos hablado esta noche, esos pasos de los que hemos ido mencionando. Entonces llegará el momento donde quizás al principio va a ser una disciplina. Ay, no me gusta, me incomoda, me molesta un poco. Pero una disciplina que se hace continuamente se vuelve realmente algo como parte de nosotros. ¿Es posible amar a personas difíciles? El Señor nos amó a nosotros. Esa es la mayor comprobación que Amén. es posible amar a personas difíciles. Si ustedes dirán, ay, pero el Señor es Dios cuando pues tuvo misericordia, ¿verdad?, de la mujer adúltera. Pero fíjense que el estándar que la Biblia nos habla no es de ese hombre como Dios, sino de ese hombre, claro, de ese Dios que se hizo carne, pero que tenía también sus partes como nosotros. Dice la Biblia que sentía hambre, sentía sueño y eso y lo otro. Es a esa referencia al cual nos habla del varón perfecto, no es a ese Dios, ¿verdad?, todopoderoso como tal. Entonces, esto nos da la referencia que realmente es posible. A eso es lo que quiero llegar a la conclusión. Es posible, porque el Señor lo ha hecho con nosotros. Ha tenido mucha paciencia, ha tenido mucha misericordia, ha tenido mucho amor. No es que nos tolere y que se haga como el de como Pacho con todo lo que ama, no disciplina porque nos ama. Pero de Él aprendamos del mayor maestro del amor, que sabe amar, y porque sabe amar nos puede enseñar a amar y darnos la capacidad para poder Amén. Y creo que eso que tú estás diciendo se encierra en este libro, en este pasaje bíblico, ¿verdad? En 1 de Pedro 3:9, que dice que no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Así que nosotros como hijos de Dios, tú que estás detrás de estas cámaras, hoy el Señor te dice que tú debes de bendecir a esa persona que aunque te haya hecho daño, ¿verdad?, pero tú tienes que bendecirle porque sos un hijo de Dios. Y quizás si no conoces a Dios, y quizás no lo puedas entender en estos momentos, pero Dios quiere que primero entregues tu corazón
porque al dar ese primer paso de entregar tu corazón, Dios va a ir obrando en tu vida y así también tú vas a ir entendiendo ese amor tan grande, porque el amor de Dios cubre multitud de errores. Bueno, ha sido un tiempo de mucha bendición, hemos adorado, hemos bendecido el nombre de Dios, hemos escuchado la palabra de Dios y Dios ha hablado en nuestras vidas. Yo creo que Dios ha hablado. Así es, definitivamente, Javi, la palabra del Señor siempre es poderosa, siempre llega a tiempo, así que confiamos en el Señor, en que esta palabra haya quedado guardada en sus corazones, que ha sido de mucha edificación. Amén. Amén, así que como todos los viernes, los esperamos el próximo viernes en otra nueva edición más de nuestro programa Anclaje 619. Ustedes tienen una cita cada viernes con nosotros, así que no se desconecte de nuestras transmisiones. De pronto pueden enviar el link a sus amigos para que ellos también puedan ser parte de este programa que se está llevando a cabo. Así es, Rebe. Y esto fue Anclaje 619. Los esperamos. Los esperamos.